¿Cómo están? Un gusto en saludarlos. Muy buenos días. Espero que se encuentren bien de salud. ¿Cómo están todos? Muy bien, muchachos. ¿En qué tema nos quedamos? ¿En qué tema nos quedamos, por favor? ¿Con ustedes estamos avanzando el primer tema o estamos haciendo repaso? Sí, Marcelo, es química. Repaso, profe. Muy bien. ¿En qué pregunta nos quedamos del repaso, por favor? ¿En las 60 y tantos? ¿En las 70? ¿Se acuerdan, por favor? Habíamos hecho teoría, una miscelánea para resolver el material de repaso que nos dieron. Del compendio, o sea, tienen un material del compendio. Estamos haciendo una miscelánea para resolver el introductorio, profe. A ver, o sea, les han dado un material nuevo. A ver, yo usted acá tiene un material nuevo. Permíteme, por favor, un ratito. A ver, vamos a ver, ¿ya? Un ratito, por favor. Voy a ir borrando eso. Vamos a ver cuál es el material que nos han mandado. Vamos a ver, vamos a ver. Muy bien. Un ratito, por favor. Vamos a ver. Ya, chicos, disculpe un momento. Lo que pasa es que tengo un problema con el internet, con el Wi-Fi, y recién se está conectando a la laptop, por favor. Me van a disculpar un momento. Está cargando ya el material. Un ratito, está cargando el material, por favor, ya. Me señal del Wi-Fi, ya. Un momentito, por favor, ya está cargando el material.
Ya. La página es la número 51. Todos estamos en la página 51, por favor. ¿Sí? Todos estamos en la página 51 de este libro. Ahora sí, por favor. Sí, profe. No les Sí, escucho. profe. Ya, bacán. Entonces, me comentaron que ya hicieron toda la teoría. Ya hicieron toda esta teoría de materia. Estamos avanzando con el profesor Ian, profe, pero aún no terminamos. Ya, entonces ya, a ver. Con el profesor Ian hablaron de qué es la materia, sus características. El profesor Ian les habló también de propiedades. Confírmeme, por favor, si les habló Sí. de propiedades Sí. físicas y Sí, químicas. sí, de sus propiedades. Sigamos Siga, repasando. siga. Les habló de cambios Sí. físicos y químicos, fenómenos físicos y químicos, o cambios de o transformaciones. de Les transformación habló de material. sustancias también les Nos habló faltó de eso. agregación. Faltó solamente estados de agregación. Sí, Ya, muy bien. Faltó solamente, entonces ya habló de sustancia pura, de mezcla, mezcla homogénea, mezcla heterogénea. Solamente falta sólido, líquido y gaseoso. ajá. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a hablar de esos estados y resolvemos los ejercicios. No hay problema, yo ahí lo continúo, ¿ya? Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a hablar de eso, ¿sí? Si tienen algún otro comentario, por favor, que algo falte, me Profe. avisan, por favor. Dime. Profe, creo que también falta transformaciones, porque no tocamos transformaciones nucleares. Ya, ok. Vamos a tratar entonces también de transformaciones nucleares, no hay problema. Muy bien, entonces vamos a empezar acá. Y vamos a hablar entonces acerca de los cambios, ¿ya? Nosotros nos quedamos en Rapidito, ya. alotropía. ¿Ah? Alotropía tampoco. No, nos quedamos ahí, en alotropía. Ya. Entonces vamos a hablar de los cambios o transformaciones. ¿Estamos de acuerdo? Cambios o también llamado transformaciones. ¿Ya, muchachitos? Entonces, a ver, en los cambios o transformaciones, ¿ya? En los cambios o transformaciones, ¿ya? ¿Qué es un cambio o una transformación? Es una alteración interna, ¿ya? Es una alteración interna que sufre la materia o una alteración, ¿qué cosa? Externa, ¿ya? Así rapidito nada más, ¿ya? Cuando tú quieres entender qué es un cambio, qué es una transformación en la materia, es cuando la materia cambia internamente o externamente. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿y quién provoca este cambio? Este cambio lo provoca una variación de ¿qué? Una variación de energía. La energía provoca ese cambio, ¿ya? Muy bien. Entonces, acá existen tres tipos de cambios. Tres tipos de cambios, tres tipos de transformaciones. Tres tipos de cambios, tres tipos de transformaciones. Existe el cambio o la transformación física, el cambio o la transformación física, el cambio o la transformación química, el cambio o la transformación química, y el cambio o la transformación nuclear. Ahí está, nuclear, ¿no? Entonces, estas dos son las que más vienen en examen. Estas dos son las que más vienen en examen. ¿Estamos de acuerdo? Estas dos son las que más vienen en examen, porque esas dos son las que el profesor Ian más te ha explicado. ¿Me dejo entender? Ahora, de acá, de esta transformación de acá, el profesor Ian te debe haber explicado que estas transformaciones son externas, son superficiales. ¿Estamos de acuerdo? Son superficiales. También te deben haber explicado que en estas transformaciones se necesita la menor variación de energía. Se necesita la menor variación de ¿qué? De energía. El profesor Ian también te debe haber explicado que generalmente estas transformaciones son momentáneas o reversibles, ¿sí? Momentáneas o reversibles, ¿no? Y el profesor Ian también te debe haber explicado que estas transformaciones, ¿estamos de acuerdo?, permiten relacionar a sustancias puras, distintas sustancias puras, dos o más en diferentes cantidades, y sin alterar la identidad de las sustancias puras, vamos a formar mezclas. Vamos a formar mezclas mediante este tipo de cambio. Ahí está, un breve resumen del que el profesor Ian te ha explicado. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Todos estamos de acuerdo hasta ahí? Que son cambios externos, que se gasta menor energía, que pueden volver a su estado original, que las sustancias, distintas sustancias en distintas cantidades, yo lo puedo unir físicamente, sin combinarse y formar mezclas, y también las puedo separar las mezclas físicamente para obtener sustancias puras. ¿Hasta ahí estamos bien? Por favor, confírmenme. Sí, profesor. Sí, profe. Profesor. Ya, listo. Entonces acá, en la química, el profesor te debe haber explicado, ¿qué es un cambio interno, muchachos?
Acá es un cambio interno. Un cambio interno que significa que tiene que alterar la composición molecular tiene que alterar la composición molecular de la sustancia. Tiene que alterarse la composición molecular de los átomos. Tiene que romperse, ¿estamos de acuerdo? Tiene que romperse los enlaces ahí. ¿Estamos de acuerdo? Acá tiene que romperse enlaces, formarse enlaces. Acá tiene que alterarse la capa de valencia de los átomos. Y para poder lograr ese cambio, necesitamos una mayor variación de energía. Una mayor variación de energía. Generalmente estos cambios son, generalmente he dicho generalmente, no he dicho que son todos. Generalmente son irreversibles. ¿Estamos de acuerdo o no? Es más, mediante estos cambios químicos, que se llaman combinaciones, yo puedo utilizar sustancias, ¿qué cosas? Simples, y convertirlas en ¿con qué? ¿En con qué? En sustancias compuestas. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Está. ¿Se Sí, entendió hasta acá? Excelente, muy bien. Entonces, eso es lo que ustedes han hablado con el profesor Ian, ¿no? Esto es lo que ustedes ya han aprendido con el profesor Ian. Yo solamente les estoy dando un pequeño resumen nada más de lo que ya han visto, para de ahí engancharnos acá. Jóvenes, los cambios nucleares también son cambios, ¿qué cosa? Internos. Cambios internos, ¿ya? O sea que, profesor, acá también va a haber rompimiento y formación de enlaces. No. Estos cambios internos, ¿en dónde se llevan a cabo? Ayúdame. ¿En dónde se llevan a cabo? A ver, ayúdame. ¿En dónde se llevan a cabo estos cambios internos, por favor? Ayúdame. ¿En dónde se llevan a cabo esos cambios internos, por favor? En el núcleo de los átomos. Claro. ¿Y estos núcleos cómo tienen que ser? ¿Cómo tienen que ser para que puedan cambiar los núcleos? Ayúdame. ¿Cómo tienen que ser para que puedan cambiar los núcleos? ¿Cómo tienen que ser? Ayúdame. ¿Cómo tienen que ser? Inestables. Inestables. Muy bien. Inestables. Un núcleo inestable puede ser de manera natural, un núcleo inestable puede ser de manera natural o de manera artificial. Artificial. ¿Están de acuerdo? Claro, hay núcleos inestables de manera natural. A ver, ejemplo. El uranio, el radio, ¿estamos de acuerdo? Y artificial, que tú lo provocas. Artificial, tú provocas que sea inestable. Tú provocas. Y a esto se llaman procesos, ¿qué cosas? Nucleares. ¿Cuáles son los procesos nucleares que permiten transformar un núcleo de manera natural o artificial? ¿Cuáles son esos procesos nucleares? Vamos a ver acá ejemplos de estos procesos nucleares. Ejemplos. Vamos a ver acá. Ejemplos. Tenemos la ¿qué? La fusión, pero agrégale la palabra nuclear. Tienes que agregarle la palabra nuclear. Tenemos la ¿qué? La Fisión. nuclear. La fisión nuclear. Tienes que agregarle la palabra nuclear. Y también tenemos la llamada ¿qué? Transmutaciones nucleares. Transmutación nuclear, ahí está. ¿Sí? Transmutación nuclear, ya. Entonces, dime, a ver, ¿cuál de las tres, dos núcleos pequeñitos forman un núcleo más pesado? ¿Cuál de las tres? La fusión, ¿Cuál profe. de las tres se Fusión. explica como la unión de dos núcleos pequeñitos para formar un núcleo pesado? ¿Cuál? Fusión nuclear. Fusión. La fusión. Esa es la fusión. Muy bien. Esa es la fusión. ¿Cuál de las tres, un núcleo pesado, se fracciona o se divide en dos núcleos de menor masa o menor carga? Fisión Fisión. nuclear. Fisión nuclear. ¿Y cuál es el proceso donde un núcleo, al liberar una partícula o al emitir una radiación, se transforma en otro núcleo? ¿Cómo sería ese proceso? Transmutación. Transmutación nuclear. Transmutación. Eso se llama transmutación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso se llama transmutación. ¿Se entendió hasta acá? ¿Hasta acá se entendió? Sí, profe. Ya debes haberlo copiado. Lo voy a copiar mejor. Lo voy a copiar. Acá me está diciendo dos núcleos pequeñitos, profesor. Dos núcleos pequeñitos, profesor, forman un núcleo más pesado. Más pesado. Profesor, acá me está diciendo un núcleo muy pesado, profesor, se divide en dos núcleos pequeñitos. Dos núcleos pequeñitos, ¿no? En dos núcleos pequeñitos. Ahí está. ¿No? Acá, profesor, me está diciendo que un átomo, profesor, un átomo o un núcleo, profesor, al emitir una partícula, se transforma en otro núcleo, profesor. Se transforma en otro núcleo. Eso se llama transmutación. ¿Ya? Mira acá, date cuenta de esto. ¿Qué participan acá? Mira acá. ¿Qué participan en los procesos nucleares? A ver. ¿Qué participan en los procesos nucleares?
En los procesos nucleares participan átomos, solamente átomos, y partículas, átomos y partículas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se llaman esas partículas? Se llaman partículas radioactivas, así se llaman, partículas radioactivas. Átomos y partículas radioactivas. ¿Cuáles son las partículas radioactivas que tú más conoces? Se los representa con las 3 letras griegas más conocidas por ti. A ver, ¿cuáles son Omega. las partículas? A ver, Alfa, beta y gamma. Alfa, beta, teta. alfa, beta, Beta. Alfa, beta y gamma. claro, muy bien, Gamma. muy bien. Gamma, muy bien. ¿Se entendió hasta acá? ¿Se entendió que es entonces un cambio nuclear, jovencitos? Sí, La profe. bomba de hidrógeno, ¿será un cambio nuclear? ¿La bomba de hidrógeno será un cambio nuclear o no? Claro, la bomba de hidrógeno es un cambio nuclear. ¿La bomba de neutrones será un cambio nuclear o no? Claro que sí. ¿Lo que ocurre en el Sol será un cambio nuclear o no? Sí. Sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien, hasta acá, ¿se entendió, muchachitos, entonces? Ahora vamos a estudiar los estados de agregación. Acá vamos ahora a estudiar, hablar de los estados de agregación. Ahora sí. Estados de agregación. ¿Ya? Ya, vamos a poner acá. Primero, ¿qué es un estado de agregación? Son cuerpos, ¿no?, agregados de partículas, ¿ya? Primero son cuerpos agregados de partículas. Ahí está, de partículas. Primero, eso es lo primero que tienen que saber. ¿Qué es un estado de agregación? Es un cuerpo. ¿Y este cuerpo qué tiene? Está hecho de partículas. A ver, ustedes que han estudiado con el profesor Ian, ¿cuáles son las partículas que encontramos en la materia? A ver, ¿cuáles son las partículas que encontramos en la materia? A ver, una partícula empieza con la letra A. Átomos. Excelente, excelente, excelente. También hay otra partícula que empieza con M. Moléculas. Moléculas, muy bien, moléculas, muy bien. Y hay otras partículas que empiezan con I. Iones. Iones. Iones, muy bien. Ah, entonces, profesor, los estados de agregación son cuerpos que están hechos de átomos, sí. ¿También un estado de agregación es un cuerpo que tiene moléculas? Sí. Profesor, ¿también un estado de agregación es un cuerpo que está hecho de iones? Sí, eso es un estado de agregación. ¿Ya? Ah, ya entendí, ya estoy entendiendo. Entonces, los estados de agregación son cuerpos, entonces, si esto es un estado de agregación, esto está hecho, puede ser de moléculas, puede ser de átomos, puede ser de iones. Ah, ya entendí. ¿Qué más? Se originan, mira, dice, mira, se originan, mira, ya me explicó de qué están hechos. Se originan por fuerzas de cohesión, o también llamada atracción y fuerzas de repulsión. Mira, ¿quiénes originan los estados de agregación? ¿Ah? Cuando yo te pregunte, ¿quiénes originan los estados de agregación? ¿Tú qué me vas a contestar? ¿Quiénes lo originan los estados de agregación? ¿Quiénes lo originan? A ver, ¿quiénes originan los estados de agregación? Ahorita, dígame, ¿quiénes lo originan? Fuerzas de ¿Las cohesión, qué? Fuerzas de cohesión y Fuerzas de repulsión. cohesión y las repulsión. fuerzas de Fuerzas de repulsión repulsión. que se originan entre las Partículas. entre las partículas. Muy bien. Partículas. O sea, este cuerpo que está hecho de partículas está generando fuerzas de cohesión y repulsión. Y esas fuerzas están formando este estado.
este estado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Sigamos. Muy bien, bacán. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Hasta ahí todo está claro? ¿No hay tiene ninguna duda? Sí, profe, Hasta ahí, está todo claro. está bien, ¿ah? Claro. Perfecto. Sigamos. La variación de la intensidad de las fuerzas se debe al cambio de presión y temperatura. A ver, no sé si se entiende ese párrafo. A ver, vamos a leerlo despacito. Vamos a leerlo despacito. A ver, la variación. ¿Qué significa para mí variar? ¿Algo que se mantiene constante o algo que cambia? Algo que cambia. Cambia. Algo que va a cambiar. Cambia. ¿Qué va a cambiar? La intensidad de las fuerzas. A ver. A ver, este párrafo me está explicando que la fuerza de cohesión puede aumentar, puede disminuir. Igual, la repulsión puede aumentar o puede disminuir. Pero ¿cómo va a aumentar o disminuir? O sea, ¿quién provoca el cambio de la intensidad de esas fuerzas? El cambio de presión y de temperatura. Ah, o sea que cuando a un cuerpo le voy cambiando la presión y la temperatura, ¿va cambiando la intensidad de las fuerzas de cohesión y repulsión entre sus partículas o no? ¿Me dejo entender o no? Sí. Ya, ahora sí, ¿quedó claro hasta acá? ¿Quedó claro estos 3 puntos? Sí, profesor. Por favor, Sí, profe. todos tienen que quedar claro. ¿Quedó claro estos 3 puntos? ¿Sí? Sí, profesor. Ahora, si Sí. ustedes quieren saber exactamente cómo provoca el cambio, o sea, es decir, a ver, profesor, quiero que me explique claramente, a ver, específicamente, a ver, ¿cuándo la fuerza de cohesión es mayor? Allá, la fuerza de cohesión es mayor cuando hay menos temperatura y más presión. Cuando un cuerpo está en un ambiente a mayor temperatura, perdón, a mayor presión y menos temperatura, su fuerza de cohesión es más fuerte. Ah, su fuerza de cohesión es más fuerte, entonces me imagino que su fuerza de repulsión es débil, obvio. Entonces, profesor, ¿y si ahora el cuerpo de este estado de agregación estuviera expuesto a otras condiciones, o sea, ya no a una alta presión, profesor, a una muy baja presión, ¿no? Y a una alta temperatura. Entonces, profesor, la fuerza de cohesión, profesor, entonces ya no sería fuerte, ¿no? Sería débil, ¿no, profesor? Y la repulsión, ¿cómo sería? Ya no sería débil, ¿no, profesor? Sería fuerte. Jóvenes, hasta acá, ¿me dejé entender? ¿Se entendió? Sí, profe. Ya, muy bien. Sí. Sí, Ya, profesor. sigamos. Entonces, Entonces, voy a explicar con un ejemplo. pues justo a eso quiero llegar, pero lo que quiero que entiendas es que al menos variando la presión y la temperatura va a variar las fuerzas de cohesión y repulsión. Al menos eso quiero que me entiendas. Sí. Quiero que me entiendas eso, que al variar la presión y la temperatura voy a variar las fuerzas de cohesión y repulsión. Eso quiero que te quede bien claro. ¿Cómo varío la intensidad de la cohesión y repulsión con la variación de presión y temperatura? Eso quiero que quede bien claro, que esté relacionado eso, ¿sí? Y de ahí te explico específicamente otra vez, ¿ya? ¿Quedó claro hasta acá? Sí, profe, sí. Ok. ¿Sí? Profe. ¿Está bien? ¿Está bien hasta acá? Perfecto. Sí, profe. Ya, ok. Entonces acá vamos a poner. Existen, mira, dice, existen 3 estados de agregación. Mira, está definiendo una cantidad. Existen 3 estados de agregación, nada más, así dice. 3, solamente 3. Que sí, 3, no son más, no, solamente son 3. ¿Y cuáles son esos 3? Esos 3 son, habla, ahí está. Esos 3 son, habla. Sólido, líquido y gaseoso. Sólido, líquido y gaseoso. Sólido, líquido, Excelente, gaseoso. listo. Entonces, repasamos de nuevo. ¿Qué es un estado de agregación? Un estado de agregación es un cuerpo que está hecho de átomos o de moléculas o de iones. Son cuerpos hechos de partículas, son cuerpos agregados de partículas, donde esas partículas tienen fuerzas de cohesión y repulsión, y la presión y la temperatura hacen que esas fuerzas de cohesión y repulsión cambien, generando 3 estados de agregación. Ah, cuando la fuerza de cohesión y repulsión cambia, cambian los estados de agregación.
Y solamente son 3. Solo son 3 los estados de agregación. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos bien? Ah, o sea, profesor. Sí, Eduardo, sí, justamente, ahorita justamente quiero llegar a eso. Justamente tu pregunta cae a pelo. Justamente ahorita tu pregunta cae a pelo. ¿Ya? Tu pregunta cae a pelo ahorita. A ver, mira, Eduardo. Entonces, profesor, explíqueme, profesor. A ver, acá. Yo tengo un cuerpo formado por partículas que ahorita está en estado sólido. Yo quiero saber por qué este cuerpo que está formado por partículas está en estado sólido. Porque en este cuerpo, Eduardo, su fuerza de cohesión es mayor a su fuerza de repulsión, Eduardo. Ah, ya, profesor. Ahora, profesor, yo quiero que estas mismas partículas, profesor, ahora se encuentren en estado líquido, profesor. Quiero que se encuentren en estado líquido. Esas mismas partículas ya no quiero que formen un sólido, quiero que sean líquidas. Ah, ya, entonces, Eduardo, la fuerza de cohesión tiene que estar en equilibrio con la fuerza de repulsión para que sea líquido esas partículas. Ok, profesor. Ahora yo quiero que esas mismas partículas ahora sean un gas, profesor. Entonces, Eduardo, la fuerza de cohesión tiene que ser menor a la fuerza de repulsión. Ahora, profesor, yo quiero que esas partículas se conviertan en plasma. Excelente. Se conviertan en plasma. Listo. Pero para que se convierta en plasma, Eduardo, no tiene ni fuerzas de cohesión ni fuerzas de ¿qué? De repulsión. No existe. Para que una sustancia, para que la materia se convierta en plasma, ya no debe haber fuerzas de cohesión ni repulsión. ¿Ahora me entienden por qué el plasma no es un estado de agregación? ¿Ahora me entienden por qué el plasma no es un estado de agregación? ¿Por qué no es un estado de agregación el plasma? Sí es un estado de la materia, pero no es estado agregado. ¿Por qué? ¿Qué no tiene el plasma que sí lo tiene el sólido y el líquido y el gas? Fuerzas A ver, de dígame. Fuerzas cohesión de y fuerzas de repulsión. repulsión. Ya no tiene Fuerzas. fuerzas de cohesión ni de ¿qué? Ni de Repulsión. Ni de repulsión. repulsión. Esa fuerza ya no la tiene. Ya no la tiene, ¿ya? Ya no la tiene. Sin ¿El embargo, sí plasma es un es un estado... estado neutro? ¿Eh? ¿Qué No, le preguntaba. dices? No, le preguntaba si el plasma era un estado neutro. Pues si no tiene nada, o sea, es cero. Pues. Disculpa, te escucho un poco entrecortado. Me estás diciendo que el plasma, he escuchado esta información, que el plasma es un estado neutro. ¿Me estás diciendo así? Él le decía ¿Sí me que, has dicho? no, que ¿Sí? si el plasma no es un estado de agregación, o sea, estoy deduciendo que el plasma es un valor cero, es nada, no pertenece a ese estado. No, 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 no. No, Estás confundiéndote. tengo una duda. El plasma tiene partículas, sí las tiene. El plasma lo que no tiene es fuerzas. No tiene fuerzas de cohesión ni de repulsión. No las tiene. Pero tiene masa. Sí tiene masa. Sí ocupa un lugar en el espacio. ¿Sí? Entonces sí es materia. Solo que no tiene fuerzas. ¿Por qué? Porque este plasma está a elevadas, ¿qué cosa? A elevadas, ¿qué? Temperaturas. Tan altas temperaturas tiene el plasma que ya las partículas ya no sienten fuerzas de cohesión ni de repulsión. Y a altas temperaturas, estas partículas están ionizadas. Ionizadas. ¿Qué significa que están ionizadas? Significa que dentro del plasma tú vas a encontrar electrones libres, vas a encontrar partículas neutras también, pero también vas a encontrar partículas de cargas positivas. O sea, está ionizada, o totalmente ionizada, o parcialmente ionizada, dependiendo a qué temperatura se encuentra el plasma. Como están ionizadas, los plasmas emiten su propia luz. Los plasmas emiten su propia luz. Por eso el Sol, las estrellas, brillan. Porque el Sol y las estrellas son, ¿qué cosa? Están hechos de ¿qué? De plasma. ¿Se entiende hasta ahí, estimado alumno? Entonces, Sí. el plasma no es que sea neutro, no es que tenga un valor de cero, no. El plasma es un estado de muy alta energía, porque está a elevadas temperaturas, está ionizada y emite su propia luz. Es más, los plasmas pueden ser controlados por campos magnéticos muy fuertes. Tienen que ser campos magnéticos muy fuertes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien hasta acá?
¿Se entendió? Sí, profe, todo claro. Muy bien. Ahora, jovencitos, yo quiero saber cómo es que la fuerza de cohesión es mayor a la repulsión. Lo que pasa es que la fuerza de cohesión es más fuerte que la repulsión cuando las presiones, ¿no?, son mayores y las temperaturas, ¿qué son? Menores, ¿no? Profesor, y yo quiero saber cuándo la repulsión es mayor que la cohesión. Cuando las temperaturas son altas y las presiones, ¿cómo son? ¿Cómo son? Bajas, ¿no? Bajas. O sea que, mira, en este sentido, ¿qué está pasando con la presión? ¿Qué está pasando con la presión en ese sentido? ¿Está disminuyendo? ¿Y qué está pasando con la temperatura en ese sentido? Está aumentando. Está aumentando. Y eso hace que la intensidad de la cohesión y la repulsión varíen. Y eso provoca el cambio de estado. Cuando tú le vas aumentando la presión, no es necesario que las dos cambien. Ya te voy avisando. Ojo, no es necesario que las dos cambien al mismo tiempo. Tú puedes provocar un cambio de estado variando una de ellas nada más. Por ejemplo, imagínate que los tres cuerpos están a la misma presión. A la misma presión. Entonces tú lo vas calentando. Llega una temperatura en donde ya las fuerzas se equilibran y se convierten en líquido. Sigues calentando. Llega un momento en donde ya una de las fuerzas se aumenta y se convierte en gas. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende o no? Sí. ¿Se entendió? Sí, profesor. De la misma Sí, manera, profe, sí. también puede provocar el cambio de estado variando solamente la presión. O sea, tienen tres cuerpos a la misma temperatura y van cambiando la presión. Entonces, yo tengo una sustancia a una temperatura. Entonces, le voy aumentando, tengo un gas a una temperatura, pero le aumento la presión sin cambiar la temperatura. Le aumento. O sea, lo acerco. La temperatura no cambia, pero lo acerco y provoco su cambio de estado. Porque al aumentar la presión, estoy provocando que se genere fuerzas de cohesión. Y al generarse fuerzas de cohesión, se van a equilibrar y se va a volver líquido. Sigo presionándolo, manteniendo la temperatura constante y puedo provocar que ahora su cohesión sea mayor a su repulsión y lo convierto en estado sólido. ¿Se entendió ahora sí? Sí, profe. Sí. Por eso les decía que para provocar un cambio de estado hay que cambiar o la presión y la temperatura. Esos van a provocar los cambios de estado. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, Ahora, profe. ¿cómo diferencio un sólido de un líquido? Con la forma. La forma del sólido es fijo. En cambio, la forma del líquido, ¿qué cosa es? Variable. ¿No? La forma, ¿qué cosa es? Variable. ¿No? El volumen del sólido es fijo. El volumen del líquido también es fijo. Pero el volumen del gas es variable. ¿Sí? Como el volumen del sólido es fijo, tú ya no puedes reducir el volumen del sólido. Cuando un sólido no se puede reducir, se llama incompresible. Acuérdate, cuando el volumen de un sólido es fijo, se llama, ¿cómo se llama esa característica? ¿Qué es incompresible. Entonces vamos a poner acá, los sólidos, ¿qué cosas son? Incompresible. Ya no se puede reducir el volumen. Los líquidos también son incompresibles. ¿Por qué? Porque su volumen es fijo. ¿No? Mira, ¿ves? Cuando tienen volumen fijo les llamo incompresibles. ¿Se dan cuenta o no? Cuando tienen, fíjate por favor, cuando tienen volumen fijo les llamo que son incompresibles. ¿Se dan cuenta o no? Entonces, ¿a él cómo le llamo? Entonces, si acá el volumen varía, a él lo puedo expandir. ¿Qué le puedo hacer? Si su volumen varía, lo puedo expandir. ¿Qué significa para ti expandir? ¿Qué va a pasar con el volumen cuando tú lo expandes? A ver, lúzcanse. ¿Qué pasaría con el volumen cuando yo lo expando? ¿Qué pasa con su volumen? ¿Está disminuyendo o aumentando? Disminuye. Disminuye. Aumenta. Claro, El área. aumenta, pues. Expandir, dice expandir. Ahora yo lo quiero achicar. ¿Cómo le llamo cuando el volumen disminuye? Se comprime. Ahora se comprime. Él se puede expandir y se puede comprimir.
Por eso los gases tienen expansión y tienen compresión. Los gases son los que tienen expansión y tienen compresión. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Cómo se moverán las partículas en un sólido? Las partículas en un sólido se mueven mediante forma ¿qué? Vibratoria. Vibratoria. ¿Cómo se mueven las partículas en un líquido? Las partículas en un líquido se mueven de forma traslacional. ¿Y cómo se mueven las partículas en un gas? Su movimiento es caótico o desordenado. Ahí está. Caótico o desordenado. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá, jovencitos? Sí, profe. Muy bien. A ver, copien por favor hasta ahí. Muy bien. A ver, copien, por favor. A ver, copien.
Ya, ¿lo puedo borrar, muchachitos? ¿Me avisan para borrarlo, por favor? A ver, como tómenle una captura. A ver, yo le voy a tomar por si acaso una captura ahí. Ya está. Ya, a ver. Todo está claro, no tienen ninguna duda, alguna pregunta, ya saben, con confianza. ¿Sí? Con confianza, por favor, ¿ya? Profesor, tengo una duda. Dime. Ya, dime, ¿cuál es tu duda? ¿Se podría decir que un gas comprimido está a presión? ¿Sería correcto decir eso? O sea, tú quieres comprimir un gas, ¿qué tienes que hacer? ¿Aumentar qué? Si tú quieres comprimir un gas, ¿qué haces para comprimir un gas? Tienes que ¿Aumentar aumentarle la presión? Claro, tienes que aumentarle la presión. Y de acuerdo al valor de la presión al que has aumentado, puedes provocar que el gas se vuelva líquido. ¿Me dejo entender? Puedes provocar que el gas se vuelva líquido al comprimirlo. O simplemente reducir su volumen nada más. Y sigue siendo gas, dependiendo hasta qué presión tú lo comprimas. Eso va a depender de la sustancia y del valor de la presión al cual tú la has aumentado. ¿Se entiende? Sí, gracias. Muy bien. Muy bien, muchachos. Entonces vamos a resolver la primera pregunta. Ya.
Ya estamos en la pregunta 51, entonces. Estamos en la pregunta 51. La pregunta número 1 nos dice lo siguiente. Ya, muchachitos. Volví, dice Sebastián. Profesor, la pregunta 5. Al campo de la química, dice así. Respecto al campo de estudio de la química como ciencia experimental, responde verdadero o falso. La química estudia fundamentalmente a la materia y los cambios que ocurren en ella. Jovencitos, y todo eso, ¿qué cosa sería? Vamos a poner que es, ¿qué cosa? ¿Verdad qué? Verdadero. A la química le interesa. Con micrófono, profesor. Sobrio, profesor. Siguiente. Es la ciencia que estudia las propiedades macroscópicas de la materia. En sí, estudia tanto las macroscópicas como las microscópicas. En sí estudia todas las propiedades que le involucran a la materia. Así que, en la segunda proposición también vamos a poner verdadero. ¿Sí? ¿Sí? Siguiente. Tercera proposición. La química estudia la energía involucrada en los cambios que sufre la materia. Obviamente, porque la energía es la que va a provocar el cambio, la transformación de la materia. Y eso también, ¿qué cosa es, por favor? ¿Verdad qué? Verdadero. Verdadero. ¿Ya, jovencitos? Ver- Eso también es verdadero, ¿ya? Muy bien. Pregunta número 2. Vamos a resolver la pregunta número 2 ahora. A ver qué nos dice la pregunta número 2. La pregunta número 2 nos dice lo siguiente. Indique cuál de las siguientes proposiciones es correcta. Dice, una fase presenta un solo componente. Chicos, ¿qué es una fase? Déjame acá hacer el siguiente gráfico. Déjame acá hacer el siguiente gráfico. Okay. A esto de acá se le llama sistema. Jovencitos, a esto de acá se le llama sistema. ¿Estamos de acuerdo? Y a cada uno de estos compartimientos le decimos ¿qué cosa? ¿Cómo le decimos? Fase. Le decimos fase. ¿Estamos de acuerdo? Pero jóvenes, una fase, jovencitos, una fase puede estar hecha por una o más sustancias. Por una o más sustancias. O sea, esta fase de acá puede tener 2 sustancias mezcladas, o hasta 3 o 4, ¿estamos de acuerdo? Y está diciendo que la fase siempre tiene un componente, dice que la fase solamente tiene una sustancia. Entonces, con esta información, ¿es verdadero o falso? Falso, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo poner acá, mira, acá puedo poner, por ejemplo, aceite, agua y mercurio, y al agua le puedo mezclar con sal, y el agua con la sal formarían una sola fase, ¿se dan cuenta? Entonces, no es cierto que la fase solo tenga un componente, eso no es cierto. ¿Estamos de acuerdo? Por eso la primera proposición es falso. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Muy bien. Siguiente. Si no hay ninguna duda, continuamos. ¿Estamos de acuerdo? Una fase puede tener una sustancia, pero puede estar hecha por 2 o más. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, sigamos.
la materia es de naturaleza discontinua. Eso es verdadero. Eso es verdadero. La segunda es verdadero. Chicos, la materia es discontinua. Profesor, ¿a qué le llamamos discontinuidad? La materia es discontinua. ¿A qué le decimos discontinuidad, profesor? Discontinua significa que la materia, ¿no? La materia está Solamente muestra hecha, una forma, o sea, ¿no? vamos, discontinua significa que está formada por partículas pequeñas, mínimas. Siempre vamos a encontrar la mínima división de la materia, por partículas mínimas, ¿no? Mínimas. Siempre vamos a encontrar la mínima división de la materia. ¿Estamos de acuerdo? Siempre la vamos a encontrar. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien, sigamos. Dice, la extensión y el calor son propiedades equivalentes de la materia. Dice, la extensión y el calor son propiedades equivalentes de la materia. No son equivalentes porque no son lo mismo. La extensión y el calor no son equivalentes porque no son lo mismo. Vamos a poner acá la extensión. A la extensión, jovencitos, ¿no? A la propiedad de extensión nosotros le decimos volumen, ¿no? El volumen. La extensión se relaciona con el volumen. Y obviamente el calor se relaciona ¿con qué? Con la energía. No son propiedades equivalentes, para nada. No son equivalentes. ¿Ah? No son equivalentes. O sea, no hablan de lo mismo. Dos cuerpos pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. ¿Será cierto eso, muchachitos? Que dos cuerpos pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Eso es imposible. Eso es imposible. ¿Sabes por qué es imposible? Porque la materia tiene una propiedad que se llama impenetrabilidad. ¿Se acuerdan la propiedad de impenetrabilidad? Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. No pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. ¿Se acuerdan o no? Eso, entonces no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Y la última, la masa de un cuerpo es completamente independiente de su inercia. Oye, la masa de un cuerpo no depende de su inercia. Falso. La masa del cuerpo depende de la inercia. Depende del estado inercial. Depende del estado, ¿qué cosa? Inercial. La inercia se relaciona con la masa de un cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, la correcta, esta es la correcta está ¿en qué alternativa, por favor? Está en la alternativa B. ¿Estamos de acuerdo? Está en la alternativa B. Muy bien, ya resolvimos la 2. ¿Sí? ¿No tiene ninguna duda hasta acá? Vamos a seguir avanzando para resolver la siguiente pregunta. Vamos a resolver la siguiente pregunta. ¿Sí? La número 3. A ver, ¿qué nos dice la número 3? Profesor, Dime. Dígame. ¿qué quiere decir naturaleza Corpuscular, que la materia, claro, que la materia está conformada por partículas llamadas átomos, moléculas y iones. Eso quiere decir que toda materia tú vas a encontrar átomos, moléculas o iones. Tú divides un plumón, vas a llegar a encontrar moléculas de polímeros. Tú divides una sal, vas a llegar a encontrar iones de sodio y de cloro. Tú divides el agua, vas a llegar a encontrar moléculas de H2O.
tú me divides un metal, vas a encontrar átomos de ese metal. Entonces, eso significa que la materia es de naturaleza corpuscular. ¿Se entendió? Sí, profesor, gracias. Ok, muy bien. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Pregunta 3, ¿verdadero o falso? Dice, las principales propiedades generales de la materia son la extensión y la masa. Verdadero. La primera es verdadero. Las propiedades, por decirlo así, fundamentales o básicas de la materia es obviamente la masa y obviamente el volumen. Con otro nombre que se le conozca a la masa, inercia. Con otro nombre que se le conozca al volumen, extensión. Así que la primera es verdadero. ¿Ya? La primera es verdadero. Son propiedades básicas, generales de la materia, la masa y el volumen. Verdadero. Segunda proposición. La naturaleza corpuscular de la materia significa que consta de partículas de tamaño finito. Claro que sí. Claro que sí. La naturaleza corpuscular de la materia, ¿no? Significa que tiene, obviamente, partículas finitas, ¿no? Partículas finitas. Ahí está. ¿No? Obviamente. Eso es verdadero. Acá la segunda, jovencitos, también es verdadero. Esas partículas finitas, ya sabes cómo se llama, átomos, moléculas o iones. Tercera proposición. La inercia es la propiedad que dice, que establece que ningún cambio en la materia se realiza sin la presencia de una fuerza. Eso también es verdadero. La inercia establece que ningún cambio de la materia se realiza mientras no exista una fuerza aplicada en ella o provocada en ella, ¿no? Entonces la inercia tiene que ver con el cambio, ¿no? Con el cambio de estado de reposo mediante una fuerza o un esfuerzo. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente eso también, ¿qué cosa es? Verdadero. Pregunta número 4. Vamos a ver la pregunta número 4 ahora, muchachitos. ¿Ya? A ver, la pregunta número 4. ¿Cómo resolvemos la pregunta número 4, por favor? A ver, vamos a ver la pregunta número 4. El estado sólido es el que presenta mayor orden para sus partículas. En un estado sólido, ¿sus partículas están ordenadas o no? ¿Recuerdas el movimiento que tienen las partículas en un sólido o no? En un sólido, sus partículas están en movimiento vibratorio. Vibratorio. Entonces, claro, al estar en movimiento vibratorio, sus partículas, ¿no? Están en un solo lugar, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Y al estar en un solo lugar, las partículas, al estar en un solo lugar, pueden presentar un ¿qué? Un orden. Cuando las partículas presentan un orden, a ese sólido le llamamos cristal, así le llamamos, cristal, cuando presentan un orden. Por lo tanto, obviamente, si tú comparas las partículas del sólido, del líquido y del gas, las que están ordenadas, obviamente son las del sólido. Las que pueden estar, o mayor grado de orden, es la del sólido. Siguiente. El orden de las partículas elementales aumenta con la temperatura. El orden aumenta con la temperatura, dice así. Dice, el orden de las partículas aumenta con la temperatura. Dice, el orden aumenta con la temperatura. ¿Tú qué crees? ¿Están más ordenadas cuando aumenta la temperatura? ¿Tú qué crees? Falso, Falso. profesor. Falso. Falso. Falso, pues, ¿no? ¿Te acuerdas que cuando aumentábamos la temperatura, las partículas ya no vibraban? Las partículas se trasladaban y cuando la aumentabas más, se volvían caóticas. No aumenta el orden con la temperatura, disminuye más bien el orden, ¿no? Muy bien.
Tercero, el estado líquido se caracteriza porque las fuerzas de atracción son aproximadamente de la misma intensidad que las fuerzas de repulsión. Dime, el estado líquido, a ver, el estado líquido presenta fuerzas de cohesión de la misma intensidad que las fuerzas de repulsión. ¿Será cierto eso o no será cierto eso? Dígame. Sí, es verdadero. Sí, verdadero. Verdadero. Claro, verdadero, muy bien. Ya tenemos, muy bien, jovencitos. Muy bien, Daniela, muy bien. Muy bien. Vamos a completar el siguiente cuadro. A ver, pregunta número 5. Ya, déjame borrar esto acá para darle más espacio. Pregunta número 5. A ver, vamos a ver, ¿ya? A ver, la pregunta 5 nos da este gráfico, por favor. A ver, vamos a tratar de copiar este gráfico. Tenemos acá el sólido, el líquido, y vamos a ponerle acá vapor, ¿ya? Ahí está, vapor, sí. ¿Ya? Muy bien, entonces, tenemos lo siguiente. A ver, de sólido a líquido, este proceso se llama fusión. De líquido a vapor, este proceso se llama evaporación o vaporización, ¿no? También le dicen ebullición, también, ¿ya? De vapor a líquido le llaman condensación, ¿ya? De líquido a sólido, ¿cómo le llamamos? Solidificación, ¿no? Solidificación. De sólido a vapor directamente, ¿cómo le llamamos, por favor? Sublimación, ahí está. Y de vapor a sólido, ¿cómo le decimos, por favor? Deposición, ahí está. ¿No? ¿Cómo le decimos, por favor? Deposición, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Profesor, Dime. una consulta. En donde usted ha puesto Ya, vapor, dime. como delante usted hizo gráfico acerca de gas, que viene a ser lo mismo entonces, vapor y gas, o cómo es la diferencia. Ya, muy bien, muy buena pregunta. Gracias por tu observación. Muy bien, gracias por hacerme acordar. Te explico. El vapor, ¿ya? Es como un gas, ¿no? El vapor es como un gas, o sea, se comporta como un gas, ¿ya? ¿Sabes cuál es la diferencia? Que para formar vapor yo necesito que la sustancia se encuentre en estado líquido o se encuentre en estado, ¿qué cosa? Sólido. O sea, el vapor se forma a partir de la fase líquida en condiciones ambientales o a partir de la fase sólida en condiciones ambientales. O sea, ahorita, esto se le llama condiciones ambientales, a la presión y la temperatura que nosotros estamos soportando. Entonces, si ahorita hay una sustancia sólida y esta se sublima, forma vapor. Y el vapor se comporta como gas. Ahorita, si hay un líquido y este líquido se está evaporando, forma vapor. Pero el vapor es como un gas, se comporta como un gas. Profesor, entonces, ¿qué es el gas? El gas es la sustancia que ya se encuentra así en condiciones ambientales. O sea, ahorita hay sustancias que ya son gases. ¿Me dejo entender? Por Sí. ejemplo, a ver, ahorita, el agua, dime ahorita, ¿cómo está el agua ahorita? ¿Cómo crees que está? Ahorita, en estas condiciones. ¿En qué estado crees que está de los tres? Estado líquido. 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 Ahí está, muy bien. Entonces, cuando el líquido hierva, ¿qué forma? ¿Gas o vapor?
Vapor. Vapor. Muy bien. Vapor. Ahora dime ahorita, un gas. Dime ahorita un gas. Un gas, Hidrógeno. dime ahorita. El Hidrógeno. hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno. Ellos ya son gases. Porque ya se encuentran así en condiciones ambientales. ¿Me dejo entender? Sí, 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 sí. Sí. Ahora sí, ¿se entiende la diferencia? Sí, se ¿Sí? entiende. Gas es considerado cuando es gas por naturaleza. O sea, no Gas sufre es ningún cambio. considerado cuando ya lo encontramos así en la naturaleza. Ya está. Y Cuando no vapor sufre lo ningún cambio. consideramos cuando lo formamos de su fase líquida o sólida en su naturaleza. Ya. ¿Se entiende? Muy bien. Ahora, profe. Y si yo quiero pasar de líquido a gaseoso, ¿le llamo vaporización? Sí, le puedes llamar vaporización o se llama gasificación. Profesor, pero si yo quiero de un gas a líquido, acá ya no se llama condensación. ¿Cómo se llama? ¿Licuado qué? Licuación. Cuestión. Licuación. Ajá. Cuando quieres pasar un gas a líquido se llama licuación. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profesor. Sí. Muy bien. Muy bien, muchachos. Entonces, ya resolvimos la pregunta 5, creo. A ver, la pregunta 5, ¿qué nos piden? A ver. A ver, complete la 1. Bueno, la 1 tiene que ser. Complete el siguiente esquema y determina la alternativa. Ya, 1 tiene que ser sólido. No, 1 dice gas. Ya. 2 tiene que ser gas o vapor. Dice sólido, no, fregado. Ya, la 4 tiene que ser, si la 4 va de sólido a gas, tiene que ser sublimación. No. No, Profe, ya vamos no a dice salir. sublimación. Profesor, No puede Se ser nos la botan. D. profe, La 3, no hay la 3. La 7, Profesor, si es de vamos a salir. sólido a líquido. profe, Dime. ya Nos nos botan, van a profe. retirar del salón. Uy, nos van a votar. A ver, la número 5, será evaporación si estamos yendo de líquido a gaseoso. La 5 es, ¿no? La letra C, ¿no, muchachitos? ¿Todos coincidimos con la letra C? ¿Sí? Sí, profe. Dale, con la letra C. Muy bien. Muy bien. Pregunta número 6. Vamos a resolver la pregunta número 6. Profe, ¿puedo volver a repetir? Recién entro. Allá. Como te dije, estimado alumno, la 1 tiene que decir sólido, pero en tus alternativas uno no dice sólido, dice gas. La número 2, joven, tiene que decir gas, pero no dice gas, dice sólido. La número, joven, la número 7 tiene que decir fusión, pero no dice fusión, dice condensación. La número 8, no está ahí la número 8, la número 4, joven, la número 4, si es de sólido a gas, tiene que decir sublimación, pero no dice sublimación, dice gasificación. Entonces, la número joven 5, sí es evaporación porque va de líquido a gas, sí es evaporación, la 5 es la correcta, ¿sí? Profe, pero la 2 no debería de ser gas. Porque ahí dice licuación. Pero licuación es de gas a líquido, joven. Ajá. Y en la 4 dice evaporación. Y evaporación no es Cuando con la líquido a 2, vapor. está bien, la 2, ¿qué tiene que decir la 2? La 2 en la 2 tiene que haber gas. En el numeral 2 debes poner gas. Pon 2 en el numeral, ahí, del número 2 pon gas. Entonces dime, de gas a líquido, ¿no se llama licuación, estimado alumno? Sí, profe, pero me refiero a que Ya, entonces de evaporización no es... líquido a gas, ¿no le puedes llamar gasificación? Ajá, sí. Entonces la 5 es gasificación o no? Sí. Ya, pues entonces la que es correcta es la 5,
que dice gasificación o tiene que decir evaporación, porque es la única que concuerda, las demás no van a concordar. ¿O tienes alguna alternativa que se concuerda? La 1 no concuerda, la A no concuerda porque en vez de 1 tiene que decir sólido. ¿Sí? Sí, sí, profe, pero me refiero a que gasificación no solo es entre gas y un líquido, no digo Claro, entre sí, vapor y tienes vapor. razón, sí te entiendo. Sí, claro, te entiendo, te entiendo. Entonces, en ese caso, tendríamos que poner o tendríamos que cambiar la palabra licuación o ponerle vapor, ¿no? Porque ahí estaría mal entonces ese problema, porque tendríamos que cambiar la palabra licuación por la palabra condensación o la palabra gas por la palabra vapor, para que diga evaporación. ¿Estamos de acuerdo? O sea, de todas maneras ese problema está mal planteado porque el término licuación lo malogra. Al haberla ahí profe. la palabra licuación, entiendo, debe ir ahí gas, y al decir gas debe decir gasificación y no evaporación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ajá, claro. Sí, Pero profe. entonces hay que entender que ahí va o gas o vapor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. Muy bien, ahora sí, chévere. Muy bien. Pregunta 6. Señale los casos que se tiene una sustancia compuesta. Una sustancia compuesta es aquella que tiene una fórmula química o no. Una sustancia compuesta es aquella que tiene una fórmula química o no. Sí, Ya, vamos a ver. Sí. ¿Y cuáles son esas muestras que tienen fórmula química? Sería la acetona y el alcohol etílico. Sería el alcohol etílico. Ahí está, C2H5OH y la acetona. El CH3CO, CH3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quedó claro hasta acá? sí, profe. Muy bien, excelente. Pregunta número 7. A ver, pregunta número 7. A ver, 7. La pregunta 7 nos dice lo siguiente, a ver. Responde verdadero o falso, dice. Un recipiente cerrado, semilleno de una mezcla líquida, presenta como mínimo 2 fases. Dice, un recipiente cerrado, dice así. Tengo un recipiente cerrado. Miren, jovencitos, tengo un recipiente cerrado. Ahí está. ¿No? Está a medio llenar. Está a medio llenar. Ahí está. Un recipiente cerrado que está a medio llenar. Esta es la pregunta número 7. Ahí está. Está a medio llenar, dice así. Presenta mínimo 2 fases. Mínimo, sí, si está a medio llenar, presenta 2 fases. Una fase, 2 fases. La primera sería verdadera. Segundo, una mezcla homogénea solo puede producir entre sustancias del mismo estado físico. Chicos, para que una mezcla sea homogénea, las sustancias tienen que estar en el mismo estado físico, los dos tienen que estar en estado sólido, los dos tienen que estar en estado físico. Dime, para que la mezcla sea homogénea, tienen que estar en la misma fase, en el mismo estado físico. Dígame, sí o no, para producir una mezcla homogénea. Las sustancias tienen que estar en el mismo estado físico, los dos tienen que ser líquidos. No. No, pues es falso. No Una necesariamente. mezcla homogénea. El agua con azúcar, por ejemplo. Claro, el agua con azúcar. El agua con azúcar son dos estados diferentes El y jugo. forman una mezcla homogénea. ¿Se entiende? El agua con la sal, 2 estados diferentes. Tercero, un sistema heterogéneo, el número de fases siempre es menor al número de sustancias, dice. En un sistema heterogéneo. En una mezcla heterogénea. En una mezcla heterogénea. En una mezcla heterogénea dice, el número de fases siempre es menor
al número de sustancias. El número de fases siempre es menor al número de sustancias. ¿Qué dicen ustedes? ¿Siempre es menor? Falso. Falso. Pueden Falso. ser iguales también, ¿no? Lo malogró lo que dice siempre, ¿sí o no? Eso lo Sí. malogró porque está diciendo siempre es menor o pueden ser iguales al número de fases. Si yo tengo dos sustancias, ¿puede haber dos fases o no? Claro. Si tengo Sí, tres, presenta tres, más pero de una siempre fase. dice que va a ser menor. Dime. Presenta más de una fase. Claro, o sea, presenta Ah, más de eso. una fase. Por eso no puede ser menor, ¿sí o no? Siempre menor, dice ahí. Entonces tenemos verdadero, falso, falso. ¿Se entendió hasta acá? Profe, una consulta. Muy bien. No Dime, entendí. hasta acabar. Donde usted puso primerito sobre el recipiente cerrado, dice Ya. semillero, una mezcla líquida presenta mínimo 2 fases. O sea, usted ha puesto Ajá. 1 y 2 abajo ya. Esa Ya. fase 1 que dice ese vacío representa una fase, ¿o cómo? Pero, ¿cómo sabes que es vacío? No dice que es vacío, no está diciendo que está semillero y no está diciendo que es vacío. Ah, No es ya, vacío eso. ya, Claro, a listo. eso me voy. Está bien tu punto de vista, está muy bien, pero no es vacío, porque si no especificaría el problema. Si está medio lleno y la otra parte es vacía, entonces ahí sí tendrías razón que solamente habría una fase, pero no está especificando que es vacío. Entonces, ahí debe haber otros componentes. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. ¿Sí? Gracias. Ok, muy bien. Listo, ya tenemos la respuesta. ¿Se entendió hasta acá, jovencitos? Sí, sí. Sí. Sí, profe. Listo, lo máximo entonces. Cuídense un montón. Nos vemos. Muy buenos días. Chao, profe, Gracias, cuídense. profe. Cuídese también.